Bueno, vamos a comenzar la discusión de este webinar. Creo que tenemos tiempo suficiente para preguntar y opinar prácticamente de todo. Me he hecho un pequeño guión para que no se nos quede nada en el tintero. A ver, lo primero que me gustaría decir es que cuando uno evalúa la evolución, valga la redundancia, de cómo han tratado las guías a los marcadores, se puede decir, al menos entiendo yo que es así, que a partir del año 21-22 es cuando se produce una inflexión, ¿no?, con respecto a lo que teníamos antes. Nos movíamos en el mundo de las proteínas, básicamente, pero en un momento concreto, año 22, se empieza a hablar de marcadores emergentes. Y dentro de esos marcadores emergentes, pues del que más experiencia se ha obtenido en igualdad de tiempo ha sido con EpiCheck. Yo creo que estamos los cuatro de acuerdo en eso. A mí me parece que esto marca una inflexión, y después de mucho tiempo demuestra que a la orina se le puede sacar mucho más partido del que se le está sacando. Evidentemente no se le saca más por dificultad. Yo recuerdo que Mariano Barbacid, cuando empezó en el Memorial con los oncogenes, alardeaba de hacerlo en orina porque la vejiga era muy accesible, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso, que el tiempo está demostrando con un poco más de lentitud de la prevista, que es verdad. Bueno, entonces, dicho esto, ninguna inflexión tiene que ser del 100%, hay que ir ajustando las cosas, pero ya nos situamos en el año 2023. La FDA el día 5 de mayo ha publicado que este marcador pasa al capítulo de submisión para autorización, lo cual hace pensar que vamos por un camino excelente. Y yo creo que a la vista de lo que nos contó Irune, pues probablemente la implementación en los hospitales vaya a mayores. Como tengo la suerte de estar con tres excelentes urólogos, voy a ir obteniendo de una manera no desordenada, pero sí fluida, alguna experiencia personal vuestra. Fernando, como te he escuchado hace muy poquito en el Congreso Nacional, una charla de resonancia magnética en tumores de vejiga no músculo-infiltrantes, que me gustó especialmente, y te pregunto, si vamos a un cambio de modelo asistencial, que podría ser que estemos ante un cambio de modelo asistencial, ¿dónde queda la ecografía, que cualquier urólogo puede hacer en cualquier servicio, en cualquier momento? ¿Y cómo se integra, si se puede integrar en toda esa secuencia asistencial, los hallazgos de la resonancia? Sin prodigar, como tú dijiste muy bien, que no a todos los pacientes hay que pedirle ahora una resonancia de la vejiga. Cuéntanos un poquito cómo encajas eso. Bueno, es buena pregunta. Las pruebas de imagen, la ecografía es una prueba que ya sabemos que es barata, es sencilla, es fácil de realizar, es indolora y nos da mucha información. Ya sabemos que la ecografía para lesiones de aproximadamente 1 centímetro tiene una sensibilidad superior al 90%, es decir, una prueba aproximativa muy, muy buena. Y si realmente nosotros tenemos pues, un estudio de hematuria o un paciente que controlamos por un tumor de bajo grado y que realmente es un paciente que no acepta las cistoscopias o es un paciente mayor que trasladarlo al hospital pues quizás es muy complejo y tumbarlo en una camilla de exploraciones es complejo, la ecografía la verdad es que en ese determinado subgrupo de pacientes tiene mucho sentido en el diagnóstico de la hematuria, en el diagnóstico o la aproximación inicial de la hematuria y quizás en el seguimiento de pacientes o muy añosos o pacientes de bajo riesgo en el que, como comentaba Jorge, perder una recidiva o diagnosticarla un poquito más tarde no va a haber impacto en la supervivencia. Respecto a la resonancia, un poco lo que comentábamos, yo creo que la resonancia sí que tiene mucho sentido y que va a ser parte integrante del futuro nuestro en el diagnóstico de nuestros pacientes. Cuando nosotros tengamos por cistoscopia un tumor grande, un tumor de aspecto sólido, la información que nos aporta previo a la RTU, a la resonancia magnética, nos va a hacer que ahorremos tiempo y que hagamos una aproximación mucho más precisa de cómo vamos a hacer el tratamiento multidisciplinar de nuestros pacientes. Muy bien. Jorge, te he visto un poquito preocupado
con que si puede haber un retraso, pocos meses, en el diagnóstico de algún bajo riesgo, etcétera, etcétera. Me imagino que la estratificación sigue siendo importante, ¿no? En alto, bajo, riesgo alto. Fundamental. O sea, de hecho, nosotros en el Gregorio Marañón aplicamos Bladder EpiCheck fundamentalmente a pacientes de alto riesgo, porque es donde mayor número de cistoscopias estás ahorrando y aparte estás realizando durante los 2 primeros años de seguimiento pruebas cada 3-4 meses. Nosotros en el comienzo de la utilización del test nos focalizamos excesivamente en el riesgo intermedio, que es horrible de clasificar porque es casi por exclusión, y nos quedamos ahí un poquito anclados. Yo creo, y lo has dicho antes, que la ventana de oportunidad con estos test en riesgo bajo y en riesgo intermedio es una ventana relativamente amplia y que no debe agobiar demasiado, ¿no? Yo creo que, fundamentalmente en el alto riesgo estaríamos teniendo un retraso estimado, en el peor de los casos, de unos 40 días, de menos de un mes y medio. En el bajo riesgo es verdad que, dado que es mayor la amplitud temporal entre una prueba y otra, pues ese retraso puede ser mayor. Sin embargo, el bajo riesgo que supone, al final el retraso diagnóstico, como hablábamos, posiblemente no influya en su seguridad oncológica y en su supervivencia. Con la experiencia de los tres, si por ejemplo una dirección del hospital, cuando uno implementa la técnica, como ha pasado en Donostia, tuvierais que apostar por el riesgo ideal para la utilización en este momento de este test, ¿cuál sería? En este caso, por ejemplo. Yo, como he dicho anteriormente, las guías lo recomiendan en riesgo bajo e intermedio para descartar una recaída de alto grado. ¿Por qué no utilizarlo en alto riesgo para descartar una recaída de alto grado, que es donde los pacientes tienen y precisan un seguimiento muchísimo más intensivo? Es estricto. Efectivamente, yo, si me dejan solo elegir, pues si solo pudiera usarlo en un escenario, sería el alto riesgo, sin duda. Yo estoy de acuerdo con Félix. Normalmente las guías suelen ser bastante reacias al cambio y entonces intentan ir a lo más seguro, a los grupos de riesgo donde realmente, pues eso, el retraso diagnóstico, no hay un impacto en supervivencia de cáncer específica, no hay un riesgo en retrasar el diagnóstico. Pero como dice Félix, realmente donde mejor performance tiene Bladder EpiCheck es en alto riesgo. Yo creo que es donde más tiene sentido, donde creo que en a corto o medio plazo las guías europeas abrirán el abanico y comenzarán a recomendarlo. Nosotros somos consistentes con los resultados que estamos obteniendo y creo que vamos por buen camino y nos mantenemos en el alto riesgo. En el capítulo de la medicina personalizada de precisión, que me ha tocado enfrentarme a este tema en varias ocasiones por estar invitado a foros ahí un poquito extraurológicos y demás, dentro de la complejidad incluso del término, que así lo expresé el otro día en el Congreso Nacional en Riñón, creo que los urólogos tenemos el privilegio de que tanto en próstata como en vejiga como en riñón podemos integrar ese concepto. Yo creo que lo ejemplifica bastante, ¿no? ¿Estaríamos en condiciones de decir, si por ejemplo nos invitan a dar una charla de medicina de precisión en vejiga, introduciríais la posibilidad de hacer EpiCheck como algo adecuado para un paciente adecuado en un momento adecuado? ¿Creéis que sí? Yo creo que sí. Como comentó también el Nacional, el problema de la genética en la vejiga es que es un niño todavía, está creciendo, está como si dijéramos en pañales. Bladder EpiCheck lleva 5 años, como es el paradigma de los marcadores proteicos, ahora hemos cambiado los marcadores genéticos, y el problema que yo veo es que todavía, tenemos grandes resultados, pero no tenemos muy claro qué hacer con esos grandes resultados. Sabemos que muchas alteraciones genéticas son previas a las alteraciones morfológicas y en ese gap de tiempo todavía no tenemos muy claro cómo manejar ciertos positivos, cierta información que el biomarcador va por delante un poquito de la práctica clínica nuestra. Entonces, sí que es cierto que es medicina de precisión, pero todavía nos queda saber cómo adaptaremos esa precisión a la práctica clínica diaria. Es decir, si nos da un positivo, lo que comentaba Jorge,
¿qué esquema seguimos con un biomarcador positivo? Y si todas las biopsias son negativas y el TARC es negativo, ¿quiere decir que este señor no tiene o esta señora no tiene un tumor? ¿O es que a lo mejor tiene más riesgo de que lo vaya a desarrollar y entonces en esa medicina de precisión que hablamos quizás hay que adaptar el seguimiento a un paciente que tiene un EpiCheck positivo a un seguimiento más estricto porque sabemos que está en mucho más riesgo que otra persona con un marcador negativo? Bueno, yo creo que sí que es medicina de precisión. Yo estoy convencido. Decimos muchas veces que la medicina de precisión no solo es la ómica, ¿no? No solo es la proteómica, la metabolómica, etcétera, sino que el Parlamento Europeo dice que es un modelo clínico. Si es un modelo clínico, pues yo creo que puede encajar perfectamente. Una cosa que me parece que es muy interesante y que a lo mejor hasta podemos animarnos, o alguien que nos siga también, ¿qué pasaría con este test en el carcinoma in situ? Me explico. A ver, el carcinoma in situ, hay patólogos que lo informan como carcinoma in situ, hay algunos que pueden firmar de alto riesgo. No sé si existe un carcinoma in situ de bajo riesgo. Alguno clínicamente pues lo hemos seguido tiempo y dices, bueno, pues no era tan fiero el leuco como parecía, ¿no? Sería interesante testar el EpiCheck en carcinoma in situ. No digo, vale, carcinoma in situ aislado, sin lesión productiva, pues es difícil de encontrar. Todos tenemos alguno, pero es una N baja. ¿Pero creéis que puede ayudar a caracterizar un poco el carcinoma in situ en esa frontera tan difícil de decir, indico la cistectomía, no la indico? Es un momento un poco crítico. Félix, ¿qué opinas? Yo diría, más que caracterizar, o sea, el test ha demostrado ser muy útil también en carcinoma in situ, y precisamente el carcinoma in situ aislado es el que más podemos perder en una cistoscopia, con lo cual sería un subgrupo de pacientes donde el test tendría un valor aún más añadido todavía. Yo creo que, con la experiencia que hay hasta la fecha, como decía Fernando, el test a veces va por delante de nuestro conocimiento, y yo creo que el test no nos va a ayudar a diferenciar subgrupos dentro del carcinoma in situ, pero sí que sabemos que es preciso, que es útil, igual que el alto grado, porque por definición un carcinoma in situ es un tumor de alto grado, y que quizá donde más falla la cistoscopia, que es en el carcinoma in situ, aquí tenemos más razón todavía para utilizar el test. Nuestra experiencia con esto ha sido en seguimiento de pacientes con carcinoma in situ que tratas con BCG y con el objetivo de valorar la respuesta a BCG, porque es un paciente que sabes que si te recae tempranamente o vas a una cistectomía o vas a un ensayo, sí que tenemos experiencia de estos pacientes o hacerle biopsias randomizadas, porque a veces la citología puede ser negativa. La cistoscopia puede estar un poco artefactada entre la RTU previa reciente, que puede o no ser un carcinoma in situ y que ha recibido BCG, y sí hemos tenido experiencia muy positiva con el test, con positivos claros, donde hemos hecho una biopsia randomizada y hemos encontrado recaída. Sí, yo pienso que probablemente sea una iniciativa que, si agrupamos Ns pequeñas de cada uno, pero bien y de una manera homogénea, y tenemos un seguimiento en in situ, se puede dar un salto cualitativo tremendo con el test, porque sí que marcaría un hito en la enfermedad que es importante. De la presentación tuya, Félix, me gustó especialmente, bueno, ya lo dije antes, que habéis disparado mucho, y al disparar mucho, pues habéis cazado también bastante, ¿no? Y hiciste una aproximación con el real life que yo creo que es importante. Entonces, voy a entrar en el EpiScore, no tanto en lo dicotómico de sí o no. Y ahí, Irune, voy a necesitar tu opinión. ¿Me estás oyendo? Sí, sí, sí. Estupendo. Bueno, a ver, epigenética, marcador genómico, metilación, cantidad de DNA y cambios en el EpiScore en términos cuantitativos. ¿Vale? Ya no tanto el 60 para arriba, 60 para abajo. ¿Cómo se pueden entender, en ausencia de lesión visible o de diagnóstico clínico, esos cambios? Nos estamos adelantando a algo que va a ocurrir en el urotelio, como ya hemos dicho en alguna ocasión. Nosotros tenemos un trabajo muy interesante que no está publicado, que es la tesis de una de las médicos del servicio, sobre esas modificaciones dinámicas de EpiScore, qué es lo que significan y qué no significan. Pero desde el punto de vista molecular tuyo, ¿cómo interpretas eso?
Yo creo que los cambios genéticos del DNA lo que traducen es una alteración del tipo que sea, de la transcripción de proteínas, de la expresión de genes, de lo que os parezca oportuno. Pero el umbral entre la expresión morfológica de una lesión y la cuantificación de la alteración del DNA es muy específica de cada tumor. Tú puedes tener una lesión, por ejemplo, en la mama, que sea una hiperplasia ductal atípica o un carcinoma in situ, y morfológicamente tiene muy poca diferencia y, sin embargo, desde el punto de vista de expresión genética son cosas totalmente distintas. Yo creo que la ventaja precisamente que puede tener el EpiCheck es el adelantarnos a un cambio morfológico que se va a producir cuando esas células adquieran la capacidad de crecimiento que necesitan para expresarse morfológicamente. Yo la verdad es que lo veo como una prueba que puede tener futuro, sobre todo, como han dicho mis compañeros, cuando la expresión morfológica falla. Sí, o no somos capaces de detectarla, claro. Perdona, no te escucho. O no somos capaces de evidenciarla. Evidenciarla, no. Hombre, mira, acaba de ser ahora el Congreso Nacional de Anatomía Patológica y os puedo decir que he vuelto impresionada de la cantidad de ponencias sobre inteligencia artificial y patología digital que se ha presentado. Es más, yo os he comentado antes que hago patología mamaria y ginecopatología. Bueno, pues se presentan ya software que permiten identificar solo con hematoxilina y eosina perfiles moleculares de ciertos tumores. Un tumor triple negativo de mama sin tener que hacer biomarcadores de mama, sino simplemente por la imagen morfológica. Entonces, yo creo que todo esto va a cambiar mucho. Probablemente el mundo de la cistoscopia también vaya a cambiar, pero en el ámbito de la comodidad del paciente, quiero decir que esto también va a poder, estoy segura de que vamos a poder implementar herramientas de inteligencia artificial tanto para la citología como para las pruebas moleculares. Probablemente podamos tener un árbol de decisión según imagen morfológica, según citología, según morfología celular y según EpiScore o cualquier otra de las pruebas que tengan información molecular sobre estos pacientes. Yo estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir y además los urólogos tenemos ahí otra herramienta que no estamos aprovechando mucho, que es la propia imagen endoscópica, donde la inteligencia artificial se puede meter y mucho. Es decir, 2.500 cistoscopias al año, dijisteis que tenías en Donostia. Los que estamos aquí pues nos movemos en cifras parecidas. La variabilidad de la imagen del que hace la endoscopia es tremenda, es enorme. De hecho, hay veces pues, que indicamos una resección y podría no haberse indicado por otro compañero y viceversa. Y tenemos que empezar a guardar imágenes de las endoscopias, lo cual es muy difícil en los modelos sanitarios que tenemos porque supone un coste, etcétera. Pero, por ejemplo, los gastroenterólogos lo están haciendo con la endoscopia digestiva y hay iniciativas interesantísimas que podemos trasladar a la uro en cualquier momento. Estoy de acuerdo contigo en la explosión de la inteligencia artificial desde el punto de vista, por lo menos, de la sanidad. Otros aspectos probablemente sean mucho más discutibles. No sabes cómo te agradezco este ejercicio de sinceridad, porque parece ser que los únicos que tenemos variabilidad a la hora de interpretar imágenes son por los patólogos. Me parece ser que todo el mundo tiene variabilidad de interpretar imágenes. Fíjate la fama que tiene Gleason, que ni él se imaginó que los enfermos iban a saber el grado del tumor, que era el grado de Gleason, ¿no? O sea que, yo estoy en esa línea. La inteligencia artificial nos va a dar una sacudida, Sí. En muchos aspectos de fusionar información, sin duda. Yo creo que nos quedan como 3-5 minutos. Quizás sea el momento de hablar del modelo asistencial, ¿no? Ya hemos dicho en qué elegiríamos en el caso de que nos dijeran que hasta aquí, más no, etcétera. Pero modelo asistencial, carcinoma in situ, sí. Aparato urinario superior, ¿cómo veis la situación? Y luego un punto que me parece también que tu opinión
puede ser importante, la morfológica. ¿Qué pasaría con este test en casos complicados que todos tenemos de tumores de urotelio, que si unilateral, que si bilateral, que si ya está nefrectomizado, que qué pasa en la vejiga? En esos casos, reto puede darnos información válida o simplemente con un hallazgo relacionado con metilación es insuficiente. ¿Qué opináis? Aparato urinario superior y caso reto. Buena pregunta. Yo también me imaginaba qué pasará o cómo se comporta bladder EpiCheck en variantes histológicas. Es decir, completamente. Yo creo que evidentemente lo estaba pensando ahora que son necesarios estudios multicéntricos para tener una N suficiente, pero es súper interesante ver cómo se comporta en un micropapilar, en un escamoso, si tendrá la misma performance o no. Y en el tramo urinario superior, lo que comentamos antes, nosotros hemos pasado de hacer TACs y nefroureterectomías o ureterectomías simplemente con la prueba de imagen a cada vez más atrevernos a hacer tratamientos conservadores. Pero si seguimos las guías, hay una serie de indicaciones para hacer este tratamiento conservador. Entre ellas una citología negativa, etcétera, etcétera, que sea un bajo grado, bueno, una serie de ítems. Y yo creo que integrar aquí el marcador, la información del biomarcador de cara a decidir si vas a ser más conservador o más agresivo en un tumor de tramo urinario superior, sabiendo que es más sensible y tiene un valor predictivo negativo superior a lo que te ofrece la citología, es muy útil. No siempre podemos hacer biopsias, muchas veces son biopsias insuficientes, es difícil biopsiar según qué imágenes, según qué lesiones. Y yo creo que aquí los marcadores tienen un futuro muy prometedor y a la vista está de los resultados que tienen en los diversos estudios, tanto de Puigvert como de Pierre Conti. Yo creo que aquí en el retrourinario superior hay dos papeles. Uno es el seguimiento para evitar ya no cistoscopias, sino ureteroscopias, que consumen aún más recursos. Pero sobre todo si lo miramos desde el punto de vista del pronóstico, y me parece que se podría integrar en la clasificación de bajo y alto riesgo, que es la que hay para el trato superior, más que positivo, negativo o el score, incluso con estudios multicéntricos que recluten bastantes pacientes, ver de esos 15 genes si hay alguno que nos caracterice qué tumor tiene un perfil diferente y sacarle un poco, exprimir un poco más el test y poder saber que la alteración de la epigenética de estos 3, 4 X genes es la que se relaciona con un peor pronóstico. Incluso esos tumores que clínicamente ahora serían de bajo grado, unifocal menos de 1 centímetro, nodionefrosis, etcétera, saber que esos con esas alteraciones van a tener un comportamiento más agresivo e indicar nefroureterectomías radicales en esos pacientes. Yo creo que también es fundamental la realización en casos de duda. Al final, ya sea, sobre todo en el diagnóstico, pacientes mayores que queremos evitar procedimientos agresivos y que quizás puedas optar por un tratamiento conservador, tener un bladder EpiCheck negativo está apoyando mantener ese tratamiento conservador. Y sobre todo también en el caso del seguimiento en pacientes que vayan a necesitar ureterorrenoscopias diagnósticas de repetición, quizás también, igual que hacemos con la cistoscopia, hacer un protocolo de alternancia en su realización. A mí el comentario de la utilidad en las diferenciaciones raras del urotelio que todos tenemos, porque no hay que olvidar, en la línea de lo que decía antes también nuestra querida patóloga, que el urotelio y el inmunofenotipo del urotelio es un camino extraordinariamente difícil de explorar y muy relevante, ¿no? Todos sabemos que cada uno de nuestros pacientes que tiene un tumor lo puede tener en cualquier momento y en cualquier lugar, en fin, es un concepto clásico. Pero diferenciación rhabdoide, hemos tenido hace muy poquito un plasmocitoide también. O sea, esos enfermos reto probablemente sea interesante. Y ya por terminar, y aprovechando vuestra experiencia pública y extensa, el comentario es el siguiente. Las citologías nos gusta hacerlas seriadas, ¿no? 2, 3, incluso en algún enfermo reto, te pongo 6 papeles y vete soltándolas en cualquier momento por si pillo algo positivo. El EpiScore es dinámico, cambia. Las citologías también son dinámicas porque pueden cambiar. Iremos a un EpiCheck seriado en algunos pacientes, es decir, ¿tendremos que hacerle al mismo paciente varias veces el EpiCheck? Pregunto, ¿y eso cómo se puede sostener? Ya que hemos puesto todas gráficas, yo no las puse al final, pero las tenía también, del coste que supone, etcétera, etcétera. En todos los modelos, incluido el tuyo. Yo creo que la sensibilidad, nos estamos centrando en comparar sensibilidades con citología.
Al final la citología es muy variable, es decir, depende mucho de cuándo lo recoge el paciente, cómo lo entrega. No todos los pacientes están concienciados de la misma forma, de la forma en que lo tienen que entregar, y creo que ahí es mucho más determinante la determinación de bladder EpiCheck. En nuestro protocolo seguimos realizando las citologías, quizás por el dogma que supone su realización, pero como dijo bien Fernando, pues seguramente en un futuro terminen por no realizarse o realizarse de otra forma. Yo nuestra experiencia, que es diferente por el modelo, seriado se hace, quiero decir, el paciente en ciertos puntos del seguimiento va haciendo su test cada 3 meses, cada 6 meses, cuando le corresponda. Lo que sí que es cierto, y esto lo hemos aprendido de los EpiScore, yo tengo un paciente positivo con un EpiScore de 79, al que, como yo digo, en nuestro centro hacemos una biopsia directamente, aparte de si tiene o no evaluación reciente del tracto urinario superior, le hacemos un urotac. Si ese paciente en las biopsias me sale negativo y el siguiente score que saca es 61, aquí sí tenemos en cuenta el valor de esto. Igual con ese 61 decido que no le voy a biopsiar de nuevo y espero más que si con 72 fue positivo y ahora me saca 87 y sé que ahí el EpiScore tiene... Entonces, por tanto, yo creo que ahí la seriación un poco y ver la evolución del score. Tú puedes tener un score negativo con 54, pero si ese paciente es de estos que viene de 7, luego ha tenido 21, luego ha tenido 36 y luego 54, igual aún siendo negativo decido biopsiarle y sí que le presto atención a la evolución. Creo que de forma práctica esto es importante tenerlo en cuenta. Fernando. Sí, yo creo que estamos también, bueno, en fases más avanzadas de la enfermedad, muy focalizados con la explosión también del ctDNA. Y yo tengo la sensación que el EpiScore va a ser algo similar, los biomarcadores van a ser algo similar, es decir, vamos a poder monitorizar el riesgo, al final es un riesgo, el biomarcador, un riesgo de recurrencia del paciente, un riesgo de progresión y, ¿por qué no?, un riesgo también, como comentaba la doctora, o el trabajo de la doctora Mengual, un riesgo de respuesta a tratamiento, adelantarnos en esa clasificación al que no va a responder a BCG. O sea, nos abre un abanico muy importante de monitorizar, como decía la doctora Villo, de monitorizar a los pacientes durante el seguimiento y ver hacia dónde va esa curva de ese valor cuantitativo, no solo el cualitativo. Yo creo que es muy útil. Irune, no tenemos la suerte de tenerte aquí y poder ver cuál es... Soy de provincias y es complicado. Ya. No, porque lo digo porque yo creo mucho en la comunicación no verbal, entonces sería muy interesante verte, en el buen sentido de la palabra. Antes de que demos alguna conclusión final, ¿quieres añadir algo que no te hayamos preguntado, que quieras comentar, por favor? Simplemente en lo que yo creo que es mi papel en esta charla, creo que el implementar técnicas tiene que partir no solo del servicio de anatomía patológica, sino del resto de servicios del hospital, y que de la misma manera que un comité multidisciplinar de tratamiento de pacientes oncológicos siempre funciona mejor que las decisiones individualizadas, creo que en este caso estamos en la misma situación. Yo intento colaborar o ayudar a solventar necesidades puntuales de mis compañeros, y siempre y cuando lo pueda implementar me parece que es una parte importante del trabajo de la anatomía patológica. Sin duda, muchas gracias. Bueno, pues un poquito por cerrar. A ver, y hablando de las fortalezas de la urología y de la urología oncológica. Nosotros tenemos la fortuna, por la localización y por lo que le sacamos partido, de disponer del PSA. Monitorizamos, diagnosticamos, vemos evolución, etc. Yo creo que estamos en los biomarcadores, en tumores vesicales no musculoinfiltrantes, en un momento de inflexión porque se incorpora lo genómico, lo cual es muy importante, como dice muy bien Fernando también, abre otras puertas al free DNA, etcétera, 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 y por ahí vamos a ir. Y creo que en todo ese aspecto nos estamos acercando a la personalización de los diagnósticos y seguimiento de nuestros pacientes, y el lugar que ocupa este test, solamente juzgando por el número de publicaciones que hay en 4 años, pues es un potencial altísimo y, por tanto, agradecemos a Palex que haya confiado en nosotros para poder tener esta webinar, que espero que marque alguna tendencia y que si en el futuro alguien la repasa, pues dirá, estaban acertados o
o no estaban acertados, pero bueno. Todo queda grabado. Todo queda grabado, ¿eh? Y también las posibilidades de inteligencia artificial aplicada a muchas de nuestras cosas. Y de esta forma despedimos la webinar. Tenemos 2 preguntas de los que nos están siguiendo. Sí, son fáciles, ¿eh? Sí, son fáciles. Creo que las hemos más o menos. La percepción sobre la evolución de las guías en la forma de introducir e incorporar el Bladder EpiCheck y sus valores analíticos. Si pensáis que las guías van a ir por la línea que imaginamos o no. Yo lo comentamos un poco antes. Yo creo que las guías son muy cautas, para mi gusto excesivamente cautas, y que intentan, pues eso, no buscar lo más oncológicamente seguro sin mirar realmente los datos, donde los biomarcadores en general y Bladder EpiCheck se comportan mejores en el escenario del alto grado. Entonces, intentar implementar biomarcadores en el escenario donde ni oncológicamente nos va a ser excesivamente útil, ni es su mejor escenario, yo no le veo sentido. Yo creo que las guías del año que viene sí que nos darán una sorpresa y probablemente se abran a su uso en el alto riesgo, en el alto grado. Ya. Sí, yo estoy de acuerdo. Es decir, no es por especular, pero es que teóricamente estamos ante un biomarcador que es pronóstico y que puede ser predictivo. Porque la experiencia, por ejemplo, con BCG o la experiencia de algunos pacientes en los que te adelantas en cierto modo a un cambio dinámico en el urotelio, etcétera, etcétera, pues significa que tiene también valor predictivo, ¿no? Lo cual es, yo creo que uno de los objetos del deseo actual de la oncología, ¿no? Disponer de biomarcadores. Pues si no tenéis más comentario, nos despedimos y muchas gracias a los que nos habéis seguido o nos vais a seguir en el futuro. Hasta otra. Gracias. Muchas gracias.